Listo. Vamos a iniciar nuestro club de lectura del día de hoy con el libro número 2 de Sobrenatural y vamos a seguir con el capítulo 13, que fue donde nos quedamos la vez pasada. Vamos a iniciar con una oración, así que les invito a que oremos. Señor Todopoderoso, gracias por tener cuidado de nosotros, por bendecirnos, por sostenernos, por ayudarnos a tener este tiempo de compañerismo, Señor, alrededor de todo lo que tú nos das y especialmente, Señor Jesús, mirando la historia, Señor, del varón que tú elegiste para que fuera nuestro mensajero en el tiempo que nos ha tocado vivir y del cual te damos gracias porque hemos aprendido mucho, Señor, acerca de la naturaleza humana, Señor, y también cómo tú transformas, Señor, para hacerlo de acuerdo a tu mandato y de acuerdo a tu propósito. Te damos la honra y la gloria y sabemos, Señor Jesús, que nos hemos reunido con el propósito de que nuestra vida espiritual crezca y de eso, Señor Jesús, estamos confiando en que tú, Señor, nos ayudarás. Te suplicamos, bendícenos y sobre todas las cosas, que tu ángel, Señor Jesús, acampe a nuestro alrededor y podamos, Señor, ser edificados en todo y ayúdanos, Señor Jesús, a permanecer en tu palabra fieles hasta que tu venida nos encuentre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces les invito, si tienen por ahí su Biblia a la mano, vamos a leer el libro de Primera de Juan, el capítulo 2, el verso 15. Primera de Juan 2:15, donde dice así la escritura: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no procede del Padre, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Bueno, entonces, como siempre, vamos a compartir pantalla y invitamos quien quiera, quien desee, quien esté con ganas de comenzar la lectura, nos puede ayudar. A ver, sí. Listo, ya se ve. Bueno, yo empiezo. Listo, ahorita va a comenzar, entonces ya ustedes van eligiendo. Para que entren van en calor. votando, sí. Uh-huh. Listo, entonces díganlo aquí, acá. Listo. ¿Te lo dejo más arriba? No, déjalo ahí. Déjalo, sí, déjalo más abajito. Ahí. Bueno, vamos a empezar aquí en esta página, la página 15 del libro 2, capítulo 13. Y no sé si ustedes recuerdan que el club pasado hablamos un poquito al final sobre esto que, digamos, voy a iniciar a leer. Dice, como para ponernos en contexto, fue cuando el tema estaba el hermano Branham hablando con el hermano Roy Davis, y le hace una pregunta sobre el tema de las mujeres en la congregación. Y entonces el hermano Billy le dijo lo que él pensaba, entonces él le dijo como que no, pues le va a tocar entregar sus credenciales, ¿fue que dijo? Sí. Y entonces él le dijo como que le ahorro le entrego las credenciales. Lo que él pensaba respecto de poner a mujeres predicadoras, o se me olvida la palabra, la tengo en la boca. Bueno, sí, tiene un nombre. Bueno, poner las manos y darles como ese ministerio a las mujeres, y cual el hermano Branham, siendo tan joven y tan poco tiempo llevaba, él conocía que la palabra de Dios aprobaba ese tipo de mandato. Entonces él prefirió dar el paso al costado y salir de la iglesia bautista. Pero si recuerdan, dice, esta última parte dice que ellos, quedan de muy buenos amigos, y dice, sobre esa débil nota de reconciliación terminó la disputa. Dice, siendo que ninguno se volvería atrás de su posición, ambos acordaron que Bill debería seguir su propio rumbo. Espérate un momento, sí. Al menos solo. Bueno. Su propio rumbo y comenzar su propia obra para el Señor. Un firme apretón de manos cimentó la decisión de ellos y los dos hombres se separaron como amigos. Rebosando de sueños y entusiasmo, Billy rentó el antiguo salón masónico de Jeffersonville y comenzó a celebrar servicios los domingos. En el primer domingo tan solo un puñado de personas se reunieron a escucharlo predicar, pero desde allí su congregación se incrementaba con 1 o 2 almas cada semana.
Billy compartía su fe constantemente, testificándole a nuevos rostros que él conocía en su trabajo y a antiguos rostros que él había conocido toda su vida. Por cuanto invitaba a tanta gente a la iglesia, siempre había personas nuevas llegando en pequeños grupos a sus servicios dominicales. De entre estos visitantes, unos cuantos aceptaban a Cristo como su Salvador y comenzaban a acudir regularmente a las reuniones de Bill. Poco a poco creció su congregación. Cada nuevo convertido imponía mayor demanda en su tiempo. Pero a Bill no le preocupaba eso. En realidad, a él le agradaba. Después de tantos años de rechazamiento, por fin había encontrado amor y aceptación, tanto de Jesucristo como de este grupito de personas que lo miraban como su pastor. Finalmente, él había encontrado su buena colocación en la vida, su propósito de estar vivo, y él tuvo la intención de entregarse a la causa de Cristo de todo corazón. En junio de 1933, Billy rentó una gran carpa de circo instalada en un solar baldío en Jeffersonville, planeando celebrar un avivamiento de 2 semanas. El domingo anterior a que se comenzaran sus reuniones de avivamiento, mientras él se estaba preparando para la escuela dominical en el salón masónico, cayó dentro de un éxtasis distinto a cualquier otra cosa que él hubiera experimentado previamente. Él podía ver al mundo tenderse como un mantel enfrente de él, y parecía como que de algún modo él estaba relacionado con el transcurrir del tiempo. Él veía soldados con piel color aceitunado marchando al unísono, bayonetas destellando en la punta de sus rifles, de acción de cerrojo. Luego vio a estos soldados atacando a un grupo de gente de piel negra, quienes rechazaban con lanzas, bieldos y guadañas. Una voz habló de detrás y a la diestra de Bill, de entre su línea de vista. Era la misma voz que le había hablado de entre aquel álamo cuando él tenía 7 años de edad. Una voz grave y resonante diciendo: Benito Mussolini invadirá Etiopía. El país más pobre caerá a su paso. Entonces Italia intentará invadir a otras naciones, pero fracasará. Y Mussolini mismo llegará a un final vergonzoso. La escena cambió. Bill vio un ejército de hombres vestidos de uniformes verde pardo luchando contra soldados vestidos de gris. Bill podía ver tanques del ejército y explosiones y una vasta red de búnkeres de concreto, cañones, nidos de ametralladoras y alambre de púas. La voz detrás de él explicó: de Alemania, el joven austriaco Adolfo Hitler arrastrará al mundo hacia la guerra. Norteamérica también entrará a la guerra. Y en el proceso, Franklin Roosevelt será elegido como presidente para un 4º periodo. Alemania se fortificará detrás de un extenso muro de concreto. Y los Estados Unidos de América pagarán un tremendo precio en vidas para romper este muro. Pero Alemania será derrotada y Hitler llegará a un fin misterioso. La escena cambió de nuevo. Él vio a Europa extenderse como un mapa delante de él y vio las fronteras nacionales modificándose y volviéndose a formar dentro de nuevas secciones políticas. La voz dijo: existen 3 ideologías políticas luchando por el dominio hoy en día: el fascismo, el nazismo y el comunismo. Los primeros 2 se reducirán a nada, pero el comunismo florecerá. Pon cuidado en Rusia, el rey del norte. Por 4ª ocasión la escena cambió. La guerra en Europa se volvió de color azul y se decoloró de vuelta dentro de la historia. En su lugar, Bill atestiguó tremendos avances en la tecnología extendiéndose por el globo. Entre otras maravillas, él vio automóviles con curvas aerodinámicas parecidas a un huevo circulando por una complicada superestructura carretera. Un automóvil en particular lo asombró más que el resto. Él tenía un toldo de vidrio a manera de globo y sin volante. Mientras el automóvil se guiaba por sí solo electrónicamente por la carretera, la familia en el interior se estaba concentrando en un juego de pasatiempo. La voz no hizo ningún comentario y la escena cambió por 5ª ocasión. Ahora Bill
Veía mujeres con cabello largo y usando vestidos largos, marchando con pancartas, demandando el derecho a votar. Cuando fue concedido ese derecho, él las vio elegir a un hombre joven como presidente de los Estados Unidos. Luego Bill vio a las mujeres cortarse su cabello. Algunas de las mujeres se pusieron pantalones, mientras las otras acortaron sus faldas e hicieron sus blusas más reducidas al grado que sus ropas eran como el tamaño de forma de hojas de hierro. Por esta ocasión, la visión se modificó. Bill observaba mientras allí se levantó de los Estados Unidos una mujer hermosa, vestida elegantemente, pero a pesar de su hermoso semblante, allí parecía haber una dureza en cuanto a ella que desafiaba la descripción. Gran poder le fue entregado y ella dominó la tierra con su autoridad. La voz a la diestra de Bill instó: mira una vez más. Se volteó ligeramente para ver un séptimo y final espectáculo. Los Estados Unidos se extendieron delante de él en ruinas caóticas. Cráteres llenaban de hoyitos el suelo y hogueras humeantes de escombros ennegrecían el aire. Tan lejos como Bill podía ver, la tierra estaba vacía de seres humanos. Entonces la visión se desvaneció. Bill se quedó por un largo rato paralizado y aturdido. Cuando pudo hacer que sus dedos accionaran otra vez, levantó una pluma y comenzó a garabatear las 7 visiones, examinando su significado mientras se escribía. No sé si paro ahí, Sí, si alguien quiere continuar. Bueno, no sé si hayan notas, si alguien quiere hablar acerca de esas 7 visiones, o si alguien de pronto recuerda algo de las clases de historia, porque no tenemos alguno aquí que haya llegado hasta ese tiempo, somos mucho más jóvenes que eso. Pero encontramos aquí lo que el profeta habló y cómo vino a cumplimiento cada una de ellas, y seguimos esperando si la séptima visión, la sexta y la séptima, porque una mujer muy hermosa se para en Estados Unidos con gran poder. Luego el profeta explica que él pensaba que era la Iglesia Católica que iba a tomar el poder en los Estados Unidos, o una mujer llegando a un cargo de gran rango. Sabemos que ya tuvimos una mujer vicepresidente, y hemos tenido mujeres fiscales en los Estados Unidos, y también hemos tenido mujeres en cargos como la ministra de Relaciones Exteriores, que nosotros llamamos así ese cargo. Entonces hemos tenido varias mujeres en cargos importantes, y ya al menos 2 mujeres han estado en la carrera por la presidencia. Una como candidata, que fue Hillary Clinton, y la otra como precandidata, que fue Kamala Harris. O sea que estamos hablando de, si esa profecía no se ha cumplido, está a punto. ¿Por qué decimos que si esa no se ha cumplido? Porque Kamala Harris casi llegó a ser presidenta, si no hubiera sido porque Joe Biden decidió terminar su mandato. Ya le estaban pidiendo que se retirara por la edad que él tenía y por algunos contratiempos que lo han visto en su gestión, en su salud. Bueno, ahora, lo que estamos viendo hoy, digamos que en la actualidad, hoy ya es 2 de marzo del 2026, y mientras nosotros estamos aquí leyendo, estamos también conociendo del conflicto que se está formando en este momento, o que ya estalló en el Medio Oriente, entre Irán y, por el otro lado, Estados Unidos e Israel. Sin irnos más, porque igual ustedes están enterados de las noticias de la actualidad, sabemos que ese país es un aliado, Irán es aliado de la Federación Rusa, y por lo tanto Rusia está esperando con detenimiento si esto va a tomar un giro más profundo o si esto va a ser algo rápido. Pero no hay que olvidar que ya hay otro conflicto en Europa, que es Ucrania-Rusia, y un conflicto que se espera en cualquier momento que salte, que es el conflicto entre China y los Estados Unidos. Por el momento se llama un conflicto económico, comercial, pero cada día Estados Unidos muestra más
su poderío militar desafiando a la potencia de la cortina de bambú. ¿Correcto? Entonces, bueno, esta no es parte del club de lectura, pero lo que los invito es a reflexionar que lo que el profeta vio se desenvolvió completamente y vemos hechos en este momento que nos están mostrando que las guerras están en este momento sucediendo y que esto de Estados Unidos vuelto cráteres y humo, que es la séptima visión, es algo que se ve más próximo cada día. No queremos ser alarmistas, pero tampoco queremos ser de los que dicen, no, eso no hay que preocuparse. Finalmente encontrarán entendimiento y harán las paces, porque vemos que mientras estaban negociando en Doha y estaban negociando en Suiza con Irán, por un lado, el acuerdo para retirar el deseo de enriquecer uranio, y mientras por otro lado estaban negociando los ucranianos con los rusos, 2 días después les mataron a su líder supremo, Ali Khamenei. Entonces estamos hablando que los Estados Unidos con el presidente actual es impredecible, completamente impredecible. Y les invitaría a que vean la prédica del hermano Adolfo Mata, que él predicó esto hace como unos 15 días, que se llama Jehú, ¿sí? Para que de pronto se puedan empapar un poco más de la relación que él encontró de este presidente de los Estados Unidos con este varón que fue un rey sobre Israel, pero por sus métodos y por la forma como él actuaba, él lo asimiló o hizo un símil respecto de Donald Trump. Entonces sería muy bueno que lo vean. Bueno, no sé si ahora sí alguien más quiere intervenir, si alguien más quiere opinar, si alguien más quiera mostrar su taza de café, si alguien más quiera darnos el... ¿qué? ¿Cómo se a decirnos qué se prepararon. O si no, continuamos con la lectura. Eso. No, nadie más. Entonces, ¿alguien quiere seguir con la lectura? Mientras se alistan los siguientes. Listo, le hago yo. Listo, Clau. Entonces, listos por acá. ¿En dónde quedamos? ¿En Mussolini atacará a Etiopía? Sí, es correcto, ahí quedamos. Ok, listo. Entonces, Mussolini atacará a Etiopía. Ese sería un giro inesperado de los eventos mundiales. Bill sabía algo de Mussolini, un hombre a menudo en las noticias. Mussolini había sido el dictador totalitario de Italia desde 1922 y era ampliamente considerado como el salvador nacional de Italia. Él había traído el orden de entre el caos a un país empobrecido por la guerra mundial, estabilizando la economía de Italia y restaurando su dignidad. Sus reformas sociales habían sido llevadas a cabo sin perder el respaldo ni de los industriales o terratenientes. Las figuras públicas por toda Europa y los Estados Unidos aclamaban a Mussolini, algunas ocasiones comparándolo con César, con Napoleón y con Cromwell, por causa de su gran éxito en la transformación y la forma de gobernar a su país. ¿Por qué Mussolini arriesgaría su buen nombre para invadir a una nación tan atrasada como Etiopía? En lo que Adolfo Hitler se refiere, apenas en el pasado enero, el presidente Paul von Hindenburg, debe ser así, de Alemania lo había designado canciller, trayendo al partido nazi de Hitler al primer plano de la política alemana. Pero ¿cómo es que él arrastraría a las naciones europeas hacia una guerra otra vez después que la última guerra había sido tan destructiva y desmoralizadora? Nadie en el mundo deseaba otra guerra. Sin embargo, las visiones seguían sin estar equivocadas. Bill no entendía los poderes políticos mundiales, pero sí leía los periódicos y así que estaba al tanto de que el fascismo de Mussolini estaba adquiriendo respaldo en Asia y América Latina. El fascismo rechazaba la idea de la libertad individual, creyendo más bien que el Estado debía regular toda la vida nacional y sosteniendo la idea que el Estado debería ser dirigido por medio de una personalidad dinámica que mandara con autoridad suprema. Bill casi no sabía nada del nazismo de Hitler, al cual no había estado mucho en las noticias hasta recientemente.
Él sabía algo del comunismo de Rusia, con su falso servicio a los derechos de los trabajadores y su, espérate que me perdí, y su estrangulador gobierno central dirigido estrictamente por la élite del Partido Comunista, de todas las fuerzas luchando en Europa en este tiempo. El comunismo parecía al menos probable para dominar, pero entonces otra vez las visiones nunca antes habían estado tan erradas. Y aquellos automóviles que él vio, tan elegantes y de línea aerodinámica, cuán inmensamente diferentes se miraban de los automóviles a manera de caja recorriendo los caminos en 1933. Qué maravillas debían estar por delante si la ciencia y la tecnología podían inventar máquinas tan magníficas. Pero esos logros serían contrarrestados por la corrupción de los valores en el mundo, ejemplificados en la visión por la decadencia moral de las mujeres y que de aquella belleza insensible que algún día dominaría los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sería ella en verdad una mujer o ella representaba un poder? Tal vez un movimiento político de las mujeres o un movimiento espiritual. Uy, yo creo que todo. Bill escribió entre paréntesis, tal vez la Iglesia Católica, y finalmente allí ocurrió aquella destrucción espantosa. Parecía como que los días de los Estados Unidos de América estaban contados. Bill leyó su profecía a la congregación, comentando a cada paso. Cuando llegó al punto de detallar cómo es que los 3 istmos de Europa serían absorbidos por el comunismo, él hizo que la gente se pusiera de pie y dijera repetidamente, vigile a Rusia, vigile al rey del norte. Después de escribir la 7ª y final visión, él añadió una opinión personal. Ahora, pueblo, el Señor no me dijo esta parte, pero es de mí mismo, pero juzgando por cuán rápido todo se está moviendo en el mundo, yo predigo que todo esto ocurrirá alrededor del año de 1977. Inspirado por estas visiones, Bill predicó con gran aflicción en aquella primera noche de sus reuniones de avivamiento en la carpa rentada, aun cuando seguía necesitando a Howe para que le leyera su texto bíblico en voz alta. Eso no disminuyó su sermón mientras él desafiaba enérgicamente a la multitud a aceptar la gracia salvadora de Jesucristo. La noche siguiente y cada noche sucesiva, la carpa se llenaba un poco más con gente al grado que antes del culto del domingo por la mañana, 2 semanas después, Billy Branham le estaba predicando a más de 1000 almas. Él preguntó a cuántos les gustaría ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y más de 200 se presentaron. Él despidió el culto rumbo al río Ohio. Era el 11 de junio de 1933, antes de las 2 en punto de la tarde, por la tarde, bien se habían reunido más de 1000 personas en las riberas del río Ohio, al pie de la calle Spring, para ver estos bautismos. La tierra estaba caliente bajo un cielo despejado. Ni siquiera la brisa más ligera se movía para refrescar a la multitud mientras cantaban. Listo. Yo me paro en las riberas tormentosas del Jordán y le echo una mirada deseosa a la tierra hermosa y feliz de Canaán, donde se encuentran mis posesiones. Voy rumbo a la tierra prometida. Cuando Billy llegó a la ribera, él vio una mujer joven que él conocía, llamada Margie, sentada en un bote de remos cerca del sitio donde era necesario efectuar los bautismos. Dame un segundo. Margie estaba muy ligeramente vestida con un traje de baño. Sintiendo que el traje de baño de Margie era indecente e inapropiado, Billy le pidió contésteme si ella podía salirse del agua. Ella respondió indignadamente, no tengo que salirme. Así es, Margie, no tienes por qué hacerlo, pero si yo fuera tú, yo tendría suficiente respeto por el Evangelio para salirme de donde estoy bautizando. Ya. No me hables al respecto de respetar el Evangelio. Yo soy una maestra de escuela dominical, pero no creo en el bautizarse y no tengo por qué salir.
Margie se reía disimuladamente mientras Billy volvía el rostro. Billy se metió en el río junto con el primer candidato para el bautismo. Los dos se pararon con el agua hasta la cintura mientras la corriente se movía lentamente alrededor de ellos. La superficie del río estaba tan en calma que parecía como vidrio fundido bajo el sol descubierto. Ondas de calor desdibujaban los árboles en la orilla opuesta. Bill preguntó, ¿crees que te has encontrado con Jesucristo en este avivamiento? El hombre respondió, sí. ¿Te has arrepentido de tus pecados? Sí. ¿Crees que Jesucristo te ha perdonado y que ahora eres salvo de tus pecados? Sí. Entonces vamos a orar. Juntos inclinaron sus rostros. Bill oraba. Padre Celestial, estamos aquí por cuanto tú nos has ordenado a ir a todas las naciones a ser discípulos de entre ellas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Bill alzó su rostro, se volvió hacia el candidato y dijo, sobre la confesión de tu pecado, yo te bautizo, mi amado hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El candidato se tapó la nariz con los dedos mientras Bill lo sumergía hacia atrás en las aguas, turbias aguas. Mientras la primera persona bautizada avanzaba con dificultad hacia la orilla y el segundo candidato se metía en el agua, Bill exhortaba a la multitud. ¿Por qué nos dijo Jesús que fuésemos bautizados? Pues por una cosa simbólico de la muerte. Muerte para el mundo, el viejo hombre yendo hacia la tumba, por así decirlo, a fin de que él pueda aparecer y vivir una vida nueva en Jesucristo. Pero recuerden, el bautizo no les cambia, es únicamente la muestra exterior de una obra interior. El creyente le está atestiguando al mundo que Jesucristo ya lo ha cambiado en el interior. Uno por uno, Bill bautizaba a los candidatos de manera similar. La persona decimoséptima en entrar al agua del río era Edward Colby, un muchacho no demasiado más joven que Bill mismo. Mientras los dos se paraban en la corriente hasta la cintura, Bill preguntó, Edward, ¿crees que fuiste regenerado en las reuniones del avivamiento? Sí, dijo el muchacho. Bill elevó la voz para que llegara hasta la multitud en la orilla. Todos inclinen sus rostros. Cuando ellos obedecieron, Bill cerró sus propios ojos, inclinó su rostro y comenzó a orar en voz alta. Padre Celestial, así como yo bautizo a este joven en agua, tú bautízalo con el Espíritu Santo. Él hizo una pausa escuchando algo fuera de lugar, una especie de ruido impetuoso y silbante, parecido a aquel de un viento. Parecía estar procediendo de arriba de él. Bill abrió los ojos y alzó la vista y se quedó boquiabierto. Una bola de fuego venía precipitándose de entre los cielos. Desde una cierta distancia ella se parecía a una estrella, oscilando entre verde, amarillento y ámbar. A medida que caía más cerca, se parecía a un círculo de fuego arremolinándose, retumbando, dando vueltas, destruyendo chispas y destellos. Bill contuvo la respiración en terror a medida que la estrella venía directamente hacia él. Pero ella se paró en seco y estuvo suspendida directamente por encima de la cabeza. Las aguas de alrededor de Bill se agitaban y hacían espuma. De pronto Bill escuchó una voz hablándole a él. No era la melodiosa voz baja que tan a menudo le hablaba a él en las visiones. Esta voz era tenor, familiar. Ella dijo, así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Jesucristo, de igual manera tú eres enviado a precursar su segunda venida. En la ribera las personas todavía tenían sus rostros inclinados en oración, pero Margie estaba observando desde su bote de remos. Cuando ella vio la luz, gritó histéricamente antes de desmayarse, cayendo de bruces dentro de la proa de su bote. Ese grito levantó las cabezas repentinamente. En segundos, el jaleo se propagó mientras la multitud alzaba la vista para ver una bola de fuego que giraba suspendida arriba de la cabeza de Billy Branham. Las mujeres gritaban, los hombres se agarraban el uno al otro, algunos se llenaron de pánico y corrieron, unos cuantos se desmayaron, la mayoría tan solo temblaron. No todos los que vieron la estrella escucharon la voz, pero en particular una jovencita de 14 años de edad la escuchó.
Ella había mantenido sus ojos cerrados y su rostro inclinado durante el frenesí de la multitud, porque su pastor le había dicho que inclinara su rostro y ella siempre procuraba hacer lo que su pastor decía. Esta jovencita escuchó la voz, escuchó cada palabra claramente, y por cuanto escuchó, algo poderoso cayó en lo profundo de su alma, como si un ancla se hubiera enterrado en la hendidura acumulada de su experiencia. Su nombre era Meda Roy, y ella estaba destinada para desempeñar un papel importante en el futuro de Bill. La bola de fuego estuvo suspendida sobre la cabeza de Bill por menos de un minuto. Luego se metió de vuelta como torbellino en los cielos de donde había venido. Las aguas picadas se aquietaron otra vez. Bajo un cielo azul sin viento. Billy hablaba con la multitud hasta que todos ellos se tranquilizaron. Luego continuó bautizando hasta que terminó de bautizar por inmersión a todos los 200 candidatos en el nombre del Señor Jesucristo. Mientras iba chapoteando hacia la orilla, un grupo de hombres de negocios de Jeffersonville lo rodearon y le preguntaron ansiosamente, ¿qué significó esa luz? Bill contestó honestamente, no sé, yo soy un creyente. Esa podría haber sido una señal para el incrédulo. No sabría decirles. A la mañana siguiente, un periódico local publicó un artículo referente a este incidente, titulado Estrella misteriosa aparece sobre el ministro mientras bautizaba. Para todos los demás, eso era tan solo otra parte curiosa de noticias acerca de la cual charlar el día que apareció el periódico. Pero para William Branham era mucho más. Él había estado parado debajo de aquella luz ámbar. Intermitente y casi cerraba los ojos ante sus brillantes. Él había visto las aguas volverse violentas alrededor de él. Él había oído claramente aquella voz declarar, así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Jesucristo, de igual manera tú eres enviado para precursar su segunda venida. No, esto era algo para ser desestimado ligeramente tan solo. Espere que me perdí. No, esto no era algo para ser desestimado ligeramente, tan solo porque parecía tan extraño y difícil de entender. Bill lo consideraba una señal sobrenatural que demandaba una explicación. Y si esta señal procedía de Dios, entonces él creía que la explicación de ella tendría que salir de las páginas de la palabra de Dios. Bill leía con fervor su Biblia buscando indicios. Él mantenía cerca un cuaderno y un lápiz a fin de poder anotar cualesquiera escritura que parecieran aplicarse para su sorpresa, él descubrió muchas. El primer sitio que él encontró una referencia de Dios apareciéndose en la forma de fuego, de un fuego sobrenatural, fue en Génesis 15:17, donde Dios hizo un pacto con Abraham. Moisés escuchó a Dios hablarle de entre una zarza ardiente, el cual tuvo que haber sido un fuego sobrenatural por cuanto la zarza no se consumía. Moisés vio al Señor otra vez en una nube de fuego que lo ayudó a sacar a los hijos de Israel de Egipto. Luego, otra vez, Dios se encontró con él en el monte Sinaí. Moisés lo vio muchas más veces, incluyendo cuando él dedicó el tabernáculo en el desierto, inspirándolo a escribir, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Salomón lo vio cuando dedicó el primer templo en Jerusalén. Manoa, el padre de Sansón, lo vio cuando él se encontró con un ángel del Señor. Elías lo vio en la cima del monte Carmelo. Ezequiel lo vio en una visión. David lo escribe en Salmos 18. Saulo de Tarso, en su camino hacia Damasco para perseguir a los cristianos, fue dejado ciego por una luz del cielo. Incluso escuchó hablar a una voz de esa luz diciendo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Finalmente, tanto Daniel y Juan vieron esa luz materializada en el Señor Jesucristo. Eran una sorprendente serie de versículos que no daban lugar a dudas en la mente de Bill, de que la estrella que había resplandecido encima de él en el río el pasado domingo poseía una herencia escritural que abarcaba desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué más podía él pedir en el aspecto de vindicación?
Él sabía que no tuvo que proceder de Dios. Perdón, él sabía que eso tuvo que proceder de Dios. Al siguiente que Bill dirigió su atención fue al hecho que el río, el cual había estado en calma, de pronto se había tornado agitado alrededor de él cuando la luz había aparecido. La única cosa parecía que él podía encontrar en la Biblia estaba en Juan 5:4. Era posible que la luz encima de él en el río fuese el mismo ángel que había agitado las aguas en el estanque de Betesda, en la antigua Jerusalén. Él consideró esta idea por un largo tiempo, pero no pudo encontrar nada más allá, ya sea para demostrarlo o refutarlo, así que él lo dejó como una interrogante. La tercera y más directa evidencia en cuanto al significado de esta señal procedió de la voz. Así como Juan el Bautista fue enviado a precursar la primera venida de Jesucristo, Bill examinaba estas palabras desde todo punto de vista, intentando determinar exactamente lo que ellas significaban. Él estudió la vida de Juan el Bautista y estuvo particularmente fascinado con la conexión que Dios hizo entre el profeta Juan y los profetas, y el profeta Elías, perdón. E irá delante de él, Jesús, con el espíritu y poder de Elías, le dijo un ángel al padre de Juan. Después Jesús dijo respecto a Juan, y si queréis recibirlo a él, Juan, es aquel Elías que había de venir. Aquí había bastante, y Bill sabía que le tomaría un largo tiempo el entenderlo mejor. Finalmente, él consideró la segunda cosa que la voz había dicho. De igual manera, tú eres enviado a precursar su segunda venida. Bill creía en la segunda venida de Cristo, habiendo escuchado al Dr. Davis predicar acerca de ella y habiendo leído referente a ella en el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué podría su propia vida insignificante tener que ver con el evento más importante de todas las edades? ¿Podría esta luz sobrenatural en el río ser una señal? ¿Podría ella de alguna manera estar relacionada con la segunda venida de Cristo? Se estaba acercando el tiempo. Tales pensamientos hacían que la mente de Bill diera vueltas en círculos mareantes. Parecía ser un misterio demasiado profundo para él desentrañarlo. No obstante, él sentía una emoción clara, nacida de la anticipación ardiendo en su alma. Entre las personas que se bautizaron el 11 de junio estaba Francis Marion Harvey, de 73 años de edad, abuelo materno de Bill. Bill bautizando en el río Ohio el 11 de junio de 1933. Yo lo puse por detrás del cuadro. Bill bautizando en el río Ohio el 11 de junio de 1933. Creo que está en 1200. ¿Tiene promoción? No. Bill bautizando en el río Ohio el 11 de junio de 1933. Gracias, Clau. Bueno, estas fotos están Con mucho gusto. espectaculares. Creo que digo yo que al menos dos no las conocía. Y pues nos da, digamos que este capítulo nos da una abrebocas muy, muy grande de lo que fue realmente el ministerio de William Branham, porque pues, obviamente nosotros somos creyentes de este mensaje y creo que la mayoría, si es que no todos, nacimos creyendo, o bueno, nacimos en hogares donde se cree el mensaje de la obra. Eso somos nosotros. Pero afuera no es así. Como decían en esta reunión que pasó de jóvenes aquí en Armenia, bueno, allá en Armenia, somos hijos de creyentes del mensaje. Muchos de ellos vinieron de las denominaciones o de la Iglesia Católica o no creían nada y conocieron el mensaje, y hoy nosotros
venimos de hogares que fueron o fuimos instruidos en el mensaje desde niños. Quiere decir que nosotros, asemejándolo como a Egipto, nosotros no conocimos o no conocemos Egipto. Nuestros padres sí, porque salieron de allí. Pero nosotros somos la generación que ya no conoce Egipto. Y el problema con la generación que ya no conoce Egipto es que ellos no tienen en sí el conocimiento de lo que es salir de, ¿sí? Porque los que salieron de Egipto saben que es estar en Egipto y ellos conocen lo que recibieron. Pero para nuestra generación, nosotros venimos de hogares que son creyentes del mensaje, casi todos, nosotros no tenemos ese conocimiento de qué era Egipto o qué fue Egipto para ellos. Y ahí viene un tema que nos quisieron como mostrar, es que Satanás no nos engañe porque nosotros no vinimos del mundo, porque nosotros no vinimos de un mundo de pecado, porque nosotros no vinimos de una vida perdida, sino que venimos de hogares establecidos en la palabra, que nosotros amamos menos al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que más se le perdona, más ama. Pero nosotros tenemos la bendición del Salmo primero, que es: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de transgresores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces, entendamos algo. El profeta venía de una familia que no eran religiosos, luego recibe el mensaje de la iglesia bautista porque Dios ya había tenido esos encuentros con él y él quería encontrarse con Dios, y a través de conectar con Meda, empieza él, con Jope, él empieza a asistir a la iglesia misionera bautista. Y luego ya él, como miembro activo, luego llega a ser predicador de la iglesia misionera bautista. Pero cuando él tiene que oponerse a nombrar o a poner mujeres a predicar, entonces él se retira. Comienza su iglesia rentando el antiguo templo masónico de Jeffersonville, y luego a través de la predicación y de la invitación, porque él evangelizaba al que podía a diestra y siniestra, y mientras eso sucedía, él también ya Dios lo estaba usando. Recuerdan ustedes el capítulo anterior de cómo él anda con George de Arc orando por los enfermos, y Dios a través de sueños y de visiones le muestra a él los enfermos que van a ser sanados y cómo las cosas se tienen que poner en el lugar donde tienen que estar para que sucedan los milagros. Entonces ya él empezó a tener una fama como un hombre que recibía de Dios la capacidad de orar por otros y ser sanados. O sea, él ya le precedía en algo una fama de que era un orador de enfermos y que la gente sanaba. Por eso es que su iglesia, además de que la constituyó, digamos que siendo muy joven, empezó a llenarse porque él evangelizaba a diestra y siniestra y la gente veía las obras de Dios y los milagros de Dios en acción. Además, que era uno de los pocos, si no el único, que decía que un ángel le había hablado. Recuerden que ningún otro ministro de esa explosión pentecostal, nadie había tenido un contacto con un ángel que le hablara y que le dijera que tenía un ministerio, y que si él hacía que la gente le creyera, entonces aún el cáncer no podía detener la oración de él. Entonces estamos hablando de que empieza a crecer la congregación, y llega el tema del 11 de junio del 33, donde él empieza a bautizar a estas 200 personas, y esta luz se presenta y una voz rugiente como voz de trueno dice: así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Jesucristo, tu mensaje precursará la segunda venida. Entonces, siendo un predicador joven y un hombre que no tenía ningún estudio que pudiera elevarlo al nivel teológico, pues él entendió que como creyente que era y por lo que Dios ya lo estaba usando, algo especial tenía que tener esa voz. Pero lo tremendo aquí en la lectura es que Meda Broy, que llegó a ser la esposa de él, no sabía que lo iba a hacer, pero ella escuchó la voz, y ella no escuchó un trueno, ella escuchó lo que la voz dijo. Los demás todos escucharon un trueno, pero el hermano Branham y Meda, como dice el hermano Owen Jorgensen, ellos sí escucharon lo que dijo la voz.
O sea, ellos sí claramente entendieron la voz, mientras que el resto solo escucharon un trueno. Entonces, ahí estamos hablando de el momento en que el profeta recibe la gran comisión, porque esa sí fue la gran comisión, y donde él empieza a escudriñar a través de la Biblia si esta luz y si esa voz era escritural, y encuentra que muchas veces una luz apareció a los siervos de Dios y una voz procedió de la luz, y esa voz en muchas ocasiones no fue escuchada o entendida por los que la escuchaban, sino que escuchaban solo un trueno, mientras que el siervo de Dios sí entendía claramente lo que la voz le decía. ¿Recuerdan ustedes lo que decía en el libro, en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio? O más bien, no en el Deuteronomio, sino en Génesis, donde dice que Moisés, Dios lo llamó, lo convocó a la montaña, y cuando Dios hablaba, el pueblo escuchaba, era truenos. ¿Se recuerdan eso? Dios hablaba con Moisés, pero la gente, el pueblo escuchaba, era una voz tronante, unos truenos. Y así es, cuando Dios habla, es una voz que si es de Dios, que uno entienda lo que dice la voz, lo entiende. Si no, uno escucha solo truenos. Entonces, estamos hablando de que él empezó a mirar los libros de la Biblia y empezó a darse cuenta que no era algo extraño de Dios que usara una voz y una luz de color ámbar. Para los que no saben, el color ámbar es un verde amarillento. Ese es el color ámbar, el que el profeta habla y la luz del color que se presentaba. Hasta que nosotros llegamos a tener fotos a color, solo se veía como un halo, pero cuando ya empezaron a poder sacarle el color a las fotos, entonces empezaron a descubrir que efectivamente lo que el profeta decía era verdad. La luz tiene un destello ámbar, es un verde amarillento. Bueno, no sé si alguien quiera opinar algo, si alguien tú tenías algo que decir, tú. ¿No? Bueno. No sé si alguien tenga algo que decir, si alguien quiera opinar algo, si alguien de pronto tenga en este momento algo para aportar, si alguien más quiere sacar su taza o si su olleta, su sartén, si están tomando el café en Totuma, no sé. ¿Alguien quiere aportar algo? No todos a la vez, no sean tímidos. Es que, Clau, los dejaste tan en silencio, me quedaron aterrados. Bueno, yo creo que, y eso el mensaje no es que se repita, ¿no? Sino que yo creo que es como el recorderis en cada servicio que el Señor nos hace, ¿no? Yo escuchaba todo lo que, bueno, lo que leyó Paulita hace un rato, lo que yo acabé de leer, lo escuchaba cuando tenía 7, 8 años. Y tal vez como que la mente infantil dirá, no, eso es como mentira o será como fantástico todo eso, yo no sé, pero a medida que uno va creciendo en el mensaje y creciendo en su mentalidad humana, pues va entendiendo mucho mejor las cosas y tanto es así que el Señor tiene cuidado de uno, porque pues inocentemente uno habla cosas que pareciera que no fueran ciertas, ¿no? Eh, y, y, y es tan grande la misericordia que uno tiene, porque pues hasta eso hay como esa precaución al hablar, ¿no? Eh, bueno, testimonios, pues, en el caso de amigos de mi papá, con solo mirar una foto del profeta y hacerle una barbita o hacerle algún dibujito, tenía castigo de ahí para adelante. Entonces, a eso me refiero, ¿no? De que uno, pues, en su mentalidad niña, uno puede decir cualquier cosa, pero el Señor tiene tiene cuidado de las cosas las cuales uno dice. Entonces, a medida que uno pues que va creciendo y va escuchando y escuchando y que se repite y que se repite y que se repite, en mi caso yo decía, no, pero ¿cómo así? ¿Será que esto sí se va a acabar? ¿Será que esto no sé qué? ¿Será que esto y lo otro? Y estamos en el punto, le digo yo a mis hijas, estamos ahorita en el punto eh, como más agudo donde las cosas se están tomando la realidad del plan del Señor, que yo veía a mis 15 años, no, eso no va a pasar o quién sabe.
Y ahorita es tan real esto que me pellizca mi parte espiritual y yo, ¿qué estoy haciendo? O sea, me he cuestionado tanto esa parte espiritual que tanto así en los sueños. Hace poquito tuve un sueño y yo le decía a mi hija Ana, yo no me quiero quedar, no me quiero quedar. Y me desperté llorando porque no me quería quedar. Mi esposo me decía, ¿cómo así? Yo sí, es que yo soñaba que yo veía desaparecer a mi hijo. Mi esposo no estaba, mi hija Esther no estaba, y estaba yo con Anita, estaba la hermana Gracielita, estaba la hermana Anita Barragán, y yo veía desaparecer a mi hijo y veía desaparecer a la hermana Yolanda Jiménez. Entonces era tal mi desesperación que le decía yo a mi hija, y ayer el servicio fue lo mismo. Yo le decía, no, yo no me quiero quedar y no me puedo quedar. ¿Por qué? Porque tantos años caminando en el mensaje para desperdiciar semejante oportunidad, no, o sea, sí, no hay derecho, no hay derecho. Entonces, del pensar así, pues gracias a Dios, el Señor ha tenido misericordia y creo que a través del tiempo, pues, y su misericordia, pues, aquí estamos caminando y batallando para llegar a ese fin, de no quedarme, y quiero que ninguno de ustedes tampoco se quede, porque no, imagínense, yo quiero verlos allá todos y compartir. Así sea. Así es. Yo creo que el Señor nos está llamando la atención y como tú decías, crecimos en el mensaje escuchando esto, para nosotros no es algo nuevo, pero sí, lo que decías ahorita es cierto, uno decía, pero si será cierto, o sea, como que si yo hubiera estado allá, como dice la gente, o como dijo Tomás, hasta que yo no vea, no creo, y a veces le pasa a uno eso, como que, pero si será cierto, ahorita que tuve la oportunidad y la fortuna de estar con el hermano Jorge Smith, que ustedes por ahí vieron, que estuve con él, uno queda, pues, primero agradecido con Dios, porque fue un varón que andó con el profeta, muchos han andado con el profeta, la verdad, que fue un hombre que tuvo el mensaje para traducirlo al español, o sea, tuvo que comerse el mensaje letra por letra. Una cosa es uno leerlo, otra cosa es traducirlo a otro idioma y tener la responsabilidad de traducir la expresión y el sentido de la palabra. Y él habla español y habla inglés a la perfección, ambos. Y luego que tenía a su esposa al lado, hija del profeta, para preguntarle cosas que quizás para él no eran completamente claras y decirle, hey, Rebeca, ¿esto qué significa? ¿O esto qué pasó? ¿O tú recuerdas esto? Y poder tener a Rebeca al lado para que le dijera, o si no, a los cuñados para que le explicaran cosas. Entonces uno dice, wow, o sea, este hombre, Dios mío, de los pocos hombres que hoy todavía están, que conocen el mensaje a profundidad y en la totalidad. Porque es que hablamos de un hombre que no conoce parte del mensaje, lo conoce todo, ¿sí? Aún el profeta dijo, pudiera ser que yo no lo conozca todo, pero conozco al autor. Pequeño detalle, ¿no? Pequeño detalle. Entonces, y ver a este varón predicar con ese fuego y con ese deseo, no se queden, o sea, ustedes no se pueden quedar, ustedes no pueden quedarse atrás, o sea, hay cantidad de hermanos que nos están esperando de las edades anteriores que están diciendo, ustedes tienen que luchar porque es que a ustedes los estamos esperando, porque es que ustedes son parte del plan. Entonces yo digo, son 80 años. El hermano Jorge cumplió en agosto del año pasado 80. O sea, que este año cumple 81. Y ha dedicado más de 60 años a difundir el mensaje del profeta. Y durante todo ese tiempo, él no ha tenido una pizca de duda de que lo que el profeta vivió, predicó y expresó son palabras de Dios. O sea, de eso él no tiene ninguna duda. Entonces, si nosotros podemos interiorizar eso para nosotros, que lo que el profeta dijo son palabras de Dios, y él nos dijo, ustedes no se queden, ustedes luchen hasta el final, ustedes sean esos guerreros como San Pablo, que al final de su carrera dijo, he peleado la batalla, he acabado mi carrera, pero lo más importante viene después, y he guardado la fe. ¿Sí? Él sabía que ya estaba para ser sacrificado, pero él no tenía problema en decir, he acabado la carrera, he peleado mi batalla, pero he guardado la fe.
y la seguridad de él. Por lo demás, me espera una corona, la cual el juez justo me dará, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y como decía Claudia en este momento, nosotros no podemos y no debemos pensar que no es para nosotros, porque aquí estamos, esto es para nosotros. Y para nosotros es el mensaje total, vivirlo, creerlo y ser parte de aquellos que salen en rapto, porque para eso Dios nos dio la oportunidad de conocerlo, para que podamos ser raptados. El tema es, ¿lo creo? El tema es, ¿lo estoy viviendo? El tema gracias, ¿estoy listo? Entonces, vemos casi 3 continentes en este momento en guerra, porque estamos hablando de Irán, que es, digamos que Asia, parte de Asia, Europa, por otro lado en otra guerra, y ya casi se puede decir que África o el cuerno de África, la parte de arriba de África, ya casi entra en un conflicto. Y nosotros sabemos que lo que el profeta dijo es real. Y sabemos que las 7 visiones están cumpliéndose delante de nosotros. Entonces, el hermano Jorge decía, ustedes han visto todo esto suceder, pero yo estoy esperando la visión de cuando volvió a mirar, vio a Estados Unidos convertida en humo y cráteres, una destrucción total. O sea, él ya está esperando la última visión. Mientras nosotros aún todavía estamos esperando que el carro autónomo, que sí se construyó, que no está en carreteras, que sí se han hecho pruebas, que hay una legislación que no le permite que todavía sean completamente autónomos. Él ya no está en eso, él ya está esperando la parte final de esto. Y entonces nosotros, ¿qué estamos esperando? ¿Sí? Debemos estar esperando lo mismo, ¿no? Porque si nosotros tenemos la conexión con el presente de la palabra, sabemos que lo que queda no es sino ya el desenlace de esto. Entonces, la invitación a cada uno de ustedes es, como decía Claudia, no se queden, no desfallezcan, no vean que esto es para otros, porque a veces Satanás viene y nos dice, no, pero es que usted recibió esto, pero usted no lo vive, usted no expresa realmente que usted hace parte, pero usted ya conoció el mensaje, Dios le dio la oportunidad, usted hace parte de esto. Entonces, más bien, luche su lucha, corra la carrera, como dijo San Pablo, no como el que golpea la aventura, sino que luche como el que quiere realmente ganarse la victoria, ¿sí? Corra como el que quiere llevarse el premio. Dijo un predicador, la medalla de plata y la medalla de bronce son las medallas de consolación. O sea, esas medallas no existían, solo que como por darle consolación al que llegó de segundo y de tercero, tome, le doy una medalla. Pero realmente la medalla que vale es la medalla de oro, es la medalla del vencedor. Nadie recuerda el segundo o tercer lugar. Todo el mundo va a recordar al campeón. Y nosotros somos llamados a ser los campeones. Entonces, luchemos por la medalla de oro. Luchemos por ser parte del rapto. El rapto es la medalla de oro para nosotros, porque el rapto nos dice que somos parte de la novia, que no vamos a pasar a juicio en el trono blanco, que vamos a llegar directo a las bodas del Cordero, que no vamos a llegar al lugar donde están aquellos que están esperando el juicio, sino que al pasar directo a las bodas del Cordero, nosotros tenemos la garantía total de que ya nosotros no necesitamos juicio, porque ya fuimos juzgados. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar. Ese es el objetivo de todo cristiano, el que deberíamos estar buscando, es la medalla de oro. No sé si alguien quiera comentar algo, no sé si alguien quiera aportar algo. No todos a la vez. ¿Tú quieres decir algo? No. Estaba pensando en algo que estaban hablando antes, pero... Bueno, todos están como en silencio, como pensativos. Tomemos un poquito más de café. Y ya, bueno, para darle cierre, porque ya son las 7:13, ¿sí? Ya el próximo club de lectura entramos al capítulo 14, donde dice, se le muestra su futuro tabernáculo, en 1933, al profeta.
Sigamos el curso de las noticias, cada uno de nosotros. ¿Sí? También por allí se está sucediendo en este momento un avivamiento en una de las universidades en los Estados Unidos. Algunos dicen, y bueno, está bien desde su punto de vista, no hay avivamientos generales, solo es el avivamiento de la novia, el que estamos esperando. Pero recuerden, si hay un movimiento del Espíritu Santo, nunca le podemos decir a eso que es del diablo. No lo hagan, no lo hagan. Porque muchos piensan que solo por creer el mensaje de la hora es que el Espíritu Santo se mueve, que solo se mueve en nuestras iglesias. Yo les digo, no es así. En todo lugar Dios tiene hijos. Y en todo lugar el Espíritu Santo está llamando. Y si en esta universidad Dios se levantó para mover las aguas, lo único que tenemos que hacer es creer y esperar. Nada más tenemos que hacer. Entonces, revisemos los eventos, estemos muy atentos de lo que está pasando. Ya si de pronto alguno está enterado, Irán atacó ya una parte de Europa, llegando con misiles a la isla de Chipre, directamente a bases inglesas. Entonces, estaremos hablando de un actor que, aunque no se ha involucrado, podría ser arrastrado a una guerra, que sería Inglaterra. Y Francia y también Alemania ya dijeron que están apoyando a los Estados Unidos, pero que no van a entrar a una guerra, solo les prestan sus bases si es necesario. Sin embargo, están empezando a mover sus fuerzas para la defensa. Entonces, si alguno ha conocido la historia, la Primera Guerra Mundial comenzó con el asesinato de un archiduque, Francisco Fernando. Y eso arrastró a varias naciones a una guerra que terminó siendo la Primera Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial comenzó porque Hitler y porque Benito Mussolini empezaron a invadir otras naciones europeas hasta que ellos amenazaron e invadieron Francia y finalmente Hitler pensó que iba a poder invadir Inglaterra, pero los ingleses empezaron a buscar cómo llamarle la atención a los Estados Unidos y Estados Unidos no quería participar de la guerra. Estados Unidos estaba diciendo, mátense ustedes allá al otro lado del mundo, a mí me quieto, si quieren morir todos muéranse, pero el país de Japón, creyendo que estaba haciendo algo bueno, atacó a los Estados Unidos en Pearl Harbor y arrastró a los Estados Unidos finalmente a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a veces los países no actúan porque quieren, a veces son arrastrados a los eventos. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Como digo, no quiero ser alarmista, no quiero decirles a ustedes que esto va a suceder, solo que prestemos atención a las cosas. Nos conviene estar atentos a todo anuncio que se dé. Creo que con eso terminamos. Vamos a orar, luego nos tomamos la foto y les agradezco su tiempo. Y si no hicieron café, entonces después lo volveremos a hacer con cafecito. Ya estamos terminando el de nosotros. Aromática, té, lo que sea, lo que quieran tomar. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Amoroso Señor Jesucristo, gracias te damos por tu oportunidad de estar en este lugar y escuchar estas historias, Señor, que nos son para nosotros muy vividas. Como dijo San Lucas, para nosotros los que en verdad hemos creído y para nosotros son ciertísimas. Así es, Señor. Ver, Señor, a tu profeta y ver el llamado que tú le hiciste y ver todo lo que tú, Señor Jesús, has desenvuelto, Señor, a través del tiempo, Señor Jesús. Y la historia muestra, Señor, que este varón, el hermano William Marion Branham, era un hombre que realmente fue guiado por tu espíritu y realmente cada visión que él vio estaba alineándose con tu palabra. Y lo que él profetizó, cada una de esas cosas llegaron al punto de ser completamente desarrolladas y desenvueltas, según tú lo mostraste. Gracias por eso, Señor. Ayúdanos a estar atentos, como dijo nuestra hermana María Claudia. Ayúdanos a clamar, Señor, no me dejes, Señor. No permita, Señor Jesús, que haya corrido la carrera en vano, Señor. Sino, Señor, hazme perfecto como tú dijiste. El que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará con poder. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, porque sabemos que el mundo llegará a su fin, que tendremos, Señor Jesús, muchos de nosotros, Señor, que ver las cosas que tú, Señor, prometiste que vendrían a suceder. Nosotros no queremos ver, Señor,
el fin atómico, Señor, porque aquel que lo vea es porque se ha quedado el rapto. Nosotros queremos partir antes que esto suceda. Como dijo el profeta, antes de que el primer misil salga de la lanzadera, la iglesia se habrá ido en rapto. Y lo creemos de todo nuestro corazón. Ayúdanos a seguir adelante y tomados de tu incambiable mano, y que el Espíritu de Dios sea quien nos gobierne, nos guíe y nos ayude y nos asista, Señor, para que seamos creyentes del mensaje de todos los tiempos que se ha recopilado al fin en este gran mensaje del tiempo de nosotros, a través de nuestro hermano William Marion Branham. Gracias, oh Dios, por tus misericordias, por ser tan bueno con nosotros, y ayúdanos, Señor, a seguir hasta el final perseverando. En el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, les invito a que abran sus cámaras. Amén. Para tomarnos la foto del cierre. Pues, como ya saben, abren cámaras, se sonríen y aparecen con sus tacitas. con su taza. No, esta vez no, porque si no, seremos los únicos. Sí. Ah, no, pero Andrés por ahí te me mostró la de él, mire. Sí, ramen. la del ramen. ¿Que ya se lo comió? No, la sopita aún se está haciendo. Ah, mejor dicho, luego nos manda la foto. En un ratico. Mira, ya hay otra taza. ¿Qué dice esa taza? ¿Qué dice? De Finlandia. Ay, te trae esta. Órale, qué bien. No, entonces te voy con la taza, no molesten. Sí. Y los que no trajeron taza, quedan en deuda. Y Yuraxi también quedan en deuda porque no abre cámara. ¿Listo? Entonces, con la tacita en 5, 4, 3, 2 y ya. Espérate. Espera. No, dame un segundito. Eso. Eso, saque la taza. Sí. ¿Listo? 5, 4, 3, 2, sonrían. Listo. Esto. Quedaron muy bien. Bueno, Dios les bendiga. ¿No conoce la hermana Viviana Paola? ¿Es la primera vez que entra con nosotros? Sí, hermana, Dios la bendiga. No se acuerda. Qué bueno que entra y entró con su taza. Señora. Viviana de Ocampo, para que se acuerde de mí. Sí, Yo como conozco. El perro no me va a escuchar. Qué perros terribles. pero qué gusto. Estás en Villavo, ¿verdad? En Mapilipán, hermana Paula. Mejor. Pero cerca. Estoy en un sitio muy lejano. Estoy saludarla. Por ahí he visto a su nena conectada a las vigilias. Ay, sí, ella todavía, y pues gracias a Dios ha podido ir a las últimas 2 reuniones. Todo. Qué bueno. Oiga, ¿y van a ir a la reunión ahorita en Nacional? Esperemos en el Los Oiga, esperamos. ¿verdad que va a ser en Cali? No la creo. Un segundo, voy a terminar la grabación porque no seguimos aquí charlando de chévere y la grabación rodando. Un segundo.